de esta norma se ha bajado la carga a los 25 kilos, 20 o 25 kilos, ¿no? Y ahorita estaba viendo también ya las cementeras se empiezan a hacer esta modificación a los empaques, ¿no? Ya posteriormente, si quieren, después platicamos acerca de este estudio que se hizo en las plantas donde yo estoy, en donde pues se hicieron de todo, ¿no? Para tratar de no manejar, de no cambiar el empaque, que era de 40 a 25, desde robots, gusanos mecanizados, etcétera, para ver cómo se podía evitar, ¿no? Pero eh, es muy sencillo y el método, que es el método que viene en la norma 036, que es el MAC Tool, es muy, muy sencillo. La gente experta, quizá como la doctora Ivonne Morales, conocerá amplios métodos de evaluación. Sin embargo, conociendo el método de la norma, aplicándolo bien, etcétera, creo que podemos dar el primer paso, que es el que está dando México en la evaluación y prevención de los riesgos ergonómicos, ¿no? Ya una vez que sepamos más, yo me considero que no soy experta en ergonomía, por eso eh, hago énfasis en los que conocen más, etcétera. Sí ya aplicarán otros métodos, pero esto que ha hecho la norma que haga que el empresario, el patrón, voltee a ver el riesgo ergonómico, creo que ya estamos del otro lado, ¿no? No sé qué opine la doctora Ivonne también con relación a la norma. Sí, bueno, yo estoy, como la doctora Sana, bien contenta de que tengamos esta norma, ¿no? En el 2014 ya teníamos una norma 006 que hablaba ya de límite máximo, ¿verdad? Para carga manual, que ya hablaba de los 25 kilos. Pero antes de eso, en México lo legal eran 50 kilos. Entonces, imagínense cómo luchar contra eso, ¿no? Que legalmente era lo permitido hasta 50. Entonces, bueno, ya sale esta norma 6 que empieza a hablar de los 25, ahí más o menos, pero luego ya fuimos muy felices cuando tenemos esta norma 036 que nos habla ahora sí de límites por edades y por géneros. Entonces, lo máximo que algún trabajador ahora legalmente podría mover aquí en México en forma manual son 25 kilos y estamos hablando de masculinos que tengan hasta 45 años, ¿verdad? Si tienen más de esa edad, se va a 20 kilos, a menos que un médico avale que su aptitud física y sus condiciones médicas le permitan cargar 25, pero nadie puede cargar más de 25. Para las mujeres también viene un límite, que son 20 kilos para las mujeres entre 18 y 45, y si pasan de 45 años son 15 kilos. Esta norma también nos marca un límite de peso para mujeres en edad de gestación y para las 10 semanas posparto, que teniendo un máximo de 10 kilos, ¿no? Entonces, pues está fabuloso, ¿no? Que ya tengamos esto estandarizado. Nuestra norma empieza también con un glosario de términos, como la mayoría de las normas mexicanas. Entonces, eso también es muy bueno porque ya nos ponemos de acuerdo en cuanto a nomenclatura, ¿no? Ya cuando estamos hablando de manejo manual de cargas, aquí ya todos entendemos que se refiere a levantar, a descender, a empujar, a jalar, transportar, que ya no es nada más simplemente el levantar, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente nos ha venido a poner un orden y una estandarización en todos, que claro que falta mucho, ¿verdad? O sea, ya está en el papel, ahora hay que conocerlo, ejecutarlo, mantenerlo, pero creo que ya estamos en muy buen camino. De acuerdo, que enhorabuena por ese gran paso que tuvimos ahí. Hablando de todo y tanto, el doctor Carlos tenía la mano levantada. Doctor Carlos, adelante. Sí, quería que en verdad felicito con respecto a la normativa mexicana, avanzan bastante, igual que creo que también la normativa chilena, que también tiene su normativa TEMER. En caso del Perú todavía no tenemos esto, pero sí quisiera saber y aprovechar este espacio también, ¿no? Ya que tengo a dos colegas mexicanas muy reconocidas
¿cómo están haciendo? Porque lo tenemos aquí en el Perú y es una de las cosas que también tuvimos que sacar incluso una normativa aparte con respecto al tema de la estiva o estibadores, ¿no? Personas que cargan más de 25 kilogramos que se encuentran en los mercados peruanos, por lo menos, o también se encuentran en puerto y cargan aproximadamente 40 kilos, incluso algunas veces más, ¿no? Cuando no tienen un control. Su norma está contemplando también este tipo de trabajadores, o en todo caso, cómo lo están viendo, qué alternativas se están teniendo, ¿no? Actualmente, porque es una complicación creo que tenemos en Latinoamérica, en los trabajos, tanto formales como informales, el levantamiento de carga y la cantidad de peso de que debe trabajar, ¿no? Así que me gustaría saber cómo están haciendo por allá, en México, y bueno, y acá en el Perú por lo menos lo tenemos mapeado hasta 40 entrenados, ¿no? Le llamamos así, y son lo que les permitimos hacer a la parte formal. La parte informal lamentablemente sobrepasa esto y tenemos las lesiones osteomusculares. De acuerdo, muchísimas gracias. Y hablando de justamente las dudas que tienes, también nos gustaría exponer un poquito, de pronto, doctor Unice, cuál es el contexto en Colombia y cuáles son esos límites y parámetros que se tienen en el país comparado con los que nos han comentado de los otros países. Claro que sí. En Colombia, pues la normativa ha ido cambiando y podemos decir que desde la creación de ley 100 se comenzó a hablar de manipulación de cargas. Luego tenemos resoluciones más antiguas que pues aún se manejan, que son la base de nuestra seguridad industrial y es la 2400. De allí comienza a hablar de la seguridad en todo el manejo específico de cargas. Aún está vigente. Pero tenemos una en específico que es del 2014, en donde nos especifican realmente basados en criterios ergonómicos, esos límites y las condiciones para la manipulación manual de cargas. Entonces, en resumen, lo que nos dice o que lo que nos especifica en cuanto a esos detalles mínimos y máximos que deben tener de acuerdo a género. Entonces, tenemos que los hombres lo permitido hasta 25 kilogramos, es lo que es la carga recomendada. Las mujeres sin ninguna patología es permitido hasta 12,5 kilogramos. Y también especifican otras poblaciones como son los adolescentes que manejan hasta 10 kilos, los adultos mayores o los mayores de 60 años manejan de 5 a 10 kilos máximo, y pues tenemos de que las mujeres embarazadas y pues los menores no realizan manipulación de cargas. Entendiendo todo esto, que realmente se comienza a hablar de manejo de carga a partir del tercer kilo, según nuestra normativa. En el 2019 se alcanzó una que hizo un resumen sobre todo lo que tiene que ver seguridad salud en el trabajo en cuanto a implementación de sistemas de gestión, y precisamente lo que hablaba el doc Diego, que se aplica no solamente para el énfasis en manipulación de carga, sino también para seguridad vial, para el turno, la gestión del riesgo. Esta normativa en 2019 nos orienta a tener una mayor seguridad en cuanto a que esta manipulación de carga se trabaje desde el punto de vista de prevención, haciendo como un estudio previo de acuerdo a lo que presenta pues cada trabajador, la frecuencia con la cual va a manipular esta carga, ya que podemos decir de que un hombre solo puede manipular hasta 40 kilos, pero siempre y cuando sea en un solo movimiento, que no sea repetitivo, ¿sí? Entonces, en Colombia, como ven, pues también estamos avanzados, también tenemos normativa específica. Nosotros no nos quedamos atrás, la aplicamos y la estudiamos. Entonces, pues, Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ya tenemos ahí como un poquito de cada lado y vamos viendo, pero ustedes han sacado datos bien, bien interesantes y unos que suenan futuristas. Y uno de nuestros panelistas mencionó, por ejemplo, esta parte de la sustitución del trabajo del movimiento de cargas para que fuera un ente mecánico quien lo sacara. Entonces hablamos ahí como de robots, hablamos de maquinaria, pero que al final no se dio. ¿Qué opinan ustedes de esa sustitución del manejo de cargas de cara al trabajador y que ya se haga es con ayudas mecánicas? Y ahí podríamos soltar, por ejemplo, la bola, lo digo que usted alguna vez lo mencionó, los exoesqueletos. Sí, no, lo que pasa es que, pues a medida que avanza desde la misma análisis de la medicina del trabajo, y es algo que la doctora Ivonne bien dijo, y es uno, ponernos de acuerdo, ¿sí? Saber qué significa manejo manual de carga, hacer los límites, poner los límites hasta donde el ser humano, por su biología, puede llegar o no a manipular.
¿cierto? A partir de eso ya vienen las empresas a hacer ajustes, lo que decía la doctora Osana ahorita nos dice, mire, ya las cementeras están sacando los bultos a cierto peso de tal manera que cumplan con esa normatividad. Basado siempre en esa pirámide de gestión de riesgo, si yo no puedo sustituir el riesgo, entonces tengo que hacer medidas de ingeniería. Entonces, medidas de ingeniería vienen de muchas formas. Uno, pues son las herramientas que son ya propiamente para ayudar a ese levantamiento de cargas de los trabajadores, por ejemplo, los gatos hidráulicos. ¿Mm? La zorra, les decimos aquí en Colombia. Pero también están esos polipastos, están esas ayudas neumáticas también de selección de herramientas también para manipulación de peso. Eso lo hablaríamos como la primera parte de la ingeniería. Ya una tercera y cuarta parte vienen ya estos exoesqueletos donde hay una integración de la tecnología, de la robótica, con la misma fisiología humana que hace que así suene como de los Transformers y todo eso, parecen unos Transformers realmente, pero que ayudan mucho a mitigar riesgos, y no solo a mitigar, sino también a hacer rehabilitación del paciente que ya tiene algún tipo de daño. Entonces es algo que tiene que explorarse de una manera más profunda. Sé que ya hay muchos avances científicos al respecto, incluso la Universidad de Valencia, de hecho, con el doctor Bermejo. Ignacio Bermejo, unos acercamientos muy fuertes a estos manejos con la tecnología. Yo creo que pues, la tecnología debe apoyar siempre a mejorar esa exposición de riesgo. Entonces, los exoesqueletos son algo que a lo que tenemos que migrar. Ahora, la tecnología no solamente va hacia la parte de la ingeniería propiamente dicha, sino también a cómo evaluamos los riesgos. Esas herramientas de la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos miden ya ángulos, carga, que hacen ya mediciones propiamente dicha ergonómica, que yo quiero de pronto que la doctora Ivonne nos haga un acercamiento de lo que ella opina de esas herramientas que pues son muy ajustadas. Antes pues teníamos que ir, tomar la foto, hacer la medición, ver el dinamómetro, etcétera. Ahora no, ahorita un video puede ajustar esos ángulos, puede ajustar esas cargas, entonces nos pueden ayudar mucho a tener una medición de ese riesgo en esa evaluación propiamente del puesto, como le dijo también el doctor Carlos en su momento, ¿no? Entonces, es importante que la tecnología nosotros la vayamos adoptando a medida que va saliendo, obviamente siempre con una prueba científica detrás. Nosotros somos partidarios que pues todo tiene que ser probado mediante la epidemiología y ese rigor científico. Hay muchas cosas y más ahorita en esta era tecnológica, y disculpen que me extienda un poco, pero yo creo que vale la pena decirlo. Hay apps para todo, ¿sí? O sea, las apps, el mercado de las apps te sacan un montón de cosas, incluso puedes medir hasta presión arterial con solamente tener un acercamiento a la cámara. ¿Qué tan válido es? Depende de nosotros qué validez le demos basados en todo lo que haya en el respaldo científico. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo adoptamos nosotros esa tecnología. Entonces, no sé, doctora Ivonne, ¿usted qué opina al respecto? Sí, bueno, definitivamente esta tecnología y esta inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que se está consolidando cada vez más en muchos procesos y bueno, en ergonomía y medicina del trabajo, pues no nos quedamos atrás. Hay muchas cosas en desarrollo, muchas que ya están a la venta, que ya están probadas y pues ciertamente vamos a tener esa ventaja sobre todo de ahorro en el tiempo, ¿verdad? En el análisis, que te reduce el tener que estar ahí, como dices tú, el yo tener que medirle, parar el video, detenerlo y luego lo mido y el ángulo, etcétera. Entonces, es un ahorro de tiempo y al final el ahorrar tiempo, pues también es ahorrar costos, ¿no? O reducir costos en la parte del análisis. Te da la ventaja, pues, de avanzar más rápido si en la empresa es de gran cantidad de puestos de trabajo, de tareas diversas, pues definitivamente te va a ayudar a que avances más rápido en la parte del diagnóstico. También una de las ventajas que se le ven a estos métodos ya como más automáticos, dice, es que te elimina sesgos, porque muchos métodos ergonómicos tienen a veces algún parámetro como subjetivo, ¿no? Que queda a juicio del observador, a juicio del que está aplicando la herramienta o el método,
Y cuando ya es con un programa, pues ahí se acabó el sesgo, ¿no? O sea, se va directamente contra los parámetros que están ahí. Y pues bueno, esto al final nos va a dar como un proceso un poco más simple. Sin embargo, bueno, tienes que saber tomar el video, tienes que saber usar el software, tienes que saber elegir el método, o sea, como quiera tenemos que estudiar un poco, ¿verdad? Sí nos va a ahorrar definitivamente mucho tiempo, nos podemos brincar esa parte del análisis. Como decía, ahorita me presentaban como docente en programas de posgrado de salud ocupacional. Y bueno, yo con mis alumnos les digo, a ver, esto es como aprender matemáticas. Vamos a revisar aquí las tablas de multiplicar y el día de mañana te vas a la computadora, a un Excel o al software que quieras. Y me gusta revisar con ellos las herramientas desde el diseño y todo para que aprendan en qué se fijan, o sea, qué te penaliza el método. Sobre todo porque si tú sabes qué es lo que te está afectando más ese resultado, qué es lo que te está haciendo que salga más negativo, pues al final la solución o lo que tienes que corregir, ¿verdad? Pues seguramente va a ir dirigido a eso. Entonces como que ahí le ganas a esa parte de la información. Pero pues definitivamente nos tenemos que adaptar y consolidar también con la inteligencia artificial en ergonomía y en salud ocupacional. No, es que, discúlpeme, otra vez, lo que pasa es que cuando estábamos en el curso de la maestría con la doctora Ivonne, éramos muy acuciosos con el tema de la medición de los ángulos, llevamos dinamómetros, sabíamos qué herramienta teníamos que usar según el tipo de riesgo, si era un oficinista, si era alguien que estaba haciendo manipulación de cargas, pues 8 horas, etcétera. Entonces, la evolución de esto y lo que nos dice la doc, y por eso quería saber qué opinaba al respecto, y es que definitivamente la tecnología está ahí, pero tenemos que tener criterios para saber cómo la vamos a usar y cómo la vamos a aplicar. Lo que ella dice es muy cierto, o sea, no es poner un video cualquiera para que nos analice, sino que el video tiene que tener unas características. También tenemos que ver si la herramienta sí está utilizando la herramienta correcta para la función que tiene el trabajador. Entonces siempre tiene que haber un humano detrás de la inteligencia artificial, de la tecnología. Alguna vez en un congreso nos decía alguien que venía de Ucrania, nos decía, mire, es que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie. El trabajo te lo vas a quitar tú si no sabes manejar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso es muy cierto. Tenemos que saberla usar, saberla implementar bajo unos parámetros muy estrictos de cómo controlamos el riesgo. No sé, doctor Carlos, ¿qué opina? Es algo de que actualmente en la empresa que trabajo, es parte del grupo Trafigura, Impala Terminals, la viene utilizando. Justo tengo ahí por ahí unos videos donde estamos grabando y cómo debemos localizar esta grabación para que la IA reconozca todos los movimientos del trabajador. Es también un poco, no es tan sencillo, tiene también algunos truquillos. Entonces, sí, tienes toda la razón, ¿no? La idea no es quedarte atrás y que la IA nos reemplace, ¿no? Por el contrario, yo lo veo que es una herramienta muy potente para el médico del trabajo, para el médico que se encuentra en campo, para poder justamente hacer cambios precisos en el trabajo, ya que ahora de que te está dando en un plan de 5 minutos, menos de 5 minutos, te entrega todo un informe en el cual si tú conoces con respecto a este informe y tienes la posibilidad de ahí mismo aplicar un cambio, es muy potente para el trabajador, porque lo impactas en ese momento, le muestras el video y le dices, mira dónde está la parte de ergonomía que estamos haciendo mal. Y dependiendo de eso, lo puedes hacer ahí mismo una corrección y una capacitación muy rápida para que continúen elaborando mejor. Entonces, la IA nos ha traído mucha, vamos a decirlo, eficacia y eficiencia en el trabajo, en el tema de prevención de lesiones osteomusculares. Cuando hemos empezado a aplicar esta inteligencia artificial aquí en el trabajo, se ha evidenciado en menos de un mes un 20% de reducción de dolores de lumbalgias. Y eso impacta duro porque las lumbalgias aquí en mi país, por lo menos, se van con tiempos perdidos, porque se van a descanso, acá se les llama descansos médicos, se van a descansos médicos
de 5 o 10 días de trabajo y esa productividad le va a impactar directamente en la empresa. Desde que estamos aplicando la IA, ha empezado a reducir poco a poco de forma progresiva este tema de lesiones o, bueno, dolencias que pueden presentar los trabajadores. Así que es muy potente la herramienta, hay que saber cuándo utilizarla, cuándo aplicarla, cómo hacerlo también, porque el cómo es muy importante, no es solamente grabar por grabar. Cuando al un inicio yo lo veía, no sé si lo conocen, es un ergónomo peruano, Luis Acosta o Percy, grababan, ¿no? Inmediatamente veía cómo lo estaban realizando, no es tan sencillo. Tiene ahí algunas pautas que sí es importante estudiarlo y qué hacer ahora con este diagnóstico tan pronto, tan rápido. Eso también es lo rico de que te está dando la inteligencia artificial. Y para adelante, ¿no? Eso es, tanto creo que no solamente en Perú, sino también en toda Latinoamérica. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctor Eunice, ¿cuál es su impresión sobre estas condiciones? Sí, bueno, la inteligencia artificial, pues no lo podemos negar, nos ayuda enormemente, pues en cuanto a oportunidad en detección y a mejoras en capacitación. Ya tendríamos otro campo. A lo que voy al escucharlos a todos los diferentes panelistas es en que pues de base de cada cargo yo voy a tener un análisis de cómo se comporta el mismo y la exigencia física que va a tener cada uno. ¿Qué tanto lo voy a permitir? El doctor Carlos mencionaba Impala, Transfigura. Y yo recuerdo, o aquí lo tenemos también en Colombia, alguna vez con el doctor Diego lo revisamos, y ya que ellos tienen unas barcazas gigantes con unas cadenas gigantescas y tienen que jalar esa barcaza. ¿Cuánto pesa eso? Y nosotros analizábamos también con el doctor Diego de que estos personajes o trabajadores eran personas con un índice de masa corporal elevado, ¿sí? Eso sí, no debían tener ninguna hernia, pero ese índice de masa corporal elevado, que también daba en masa corporal, grasa y demás, le permitía hacer ese movimiento. Nuestra pregunta era cada cuánto lo hacían, ¿sí? Cada cuánto mueven esa barcaza que no le vaya a generar un daño. Bien, eso nos llamó la atención y por eso me llamó la atención lo que decía el doctor Carlos. Pero pues realmente a lo que voy con la inteligencia artificial es que podemos optimizar muchísimo el hecho de implementarla, poder hacer unos adecuados análisis de puesto de trabajo, dándonos unos resultados óptimos para poder llevar en cuanto a la evaluación de personas que tengan alguna patología, la analítica de cómo lograr una mejoría máxima de esa patología, ¿sí? Llevándolo a lo que es lo que denominamos acá la pausa activa o interrupción de una forma coherente a la lesión que tengan para poder, pues, precisamente facilitar esa mejora de los grupos musculares tendinosos que se ven afectados y pues definitivamente la analítica del video que nos va a mostrar qué tanta lesión tiene, pues nos va a ayudar. Ahora, sabemos que la tecnología está, sabemos que en este momento en Europa podemos determinar por estudios qué tanta lesión real hay, porque no debemos olvidar que pues nuestra población en algún momento puede tener alguna ganancia secundaria en el hecho de decir me duele, me duele, me duele, si no le duele y desconocemos realmente si es verdad o no, desconocemos que tanta lesión existe, pero ya tenemos estudios que pueden ver esa brecha de inflamación, por decir un ejemplo, si que empezó en un 100%, si ya ha tenido una reducción de un 30% y la persona nos sigue diciendo me duele, eso es un punto. Y también nos va a ayudar a ver qué tanto exoesqueleto podemos usar en una lesión de tren superior derecho, por ejemplo, que traiga la estructura y que eso lo que va a hacer es hacerle el movimiento a la persona que tiene la lesión, ¿sí? Pues limitándole cualquier dolor o cualquier empeoramiento. Entonces, a mí lo que me cuestiona, quisiera pues, que sea debate, que simplemente, yo sé que tienen que ver, habría que hacer un estudio de costo-efectividad de esto, pero pues, ¿qué tanto nos va a beneficiar el usar para todos videos? Porque lo adecuado es usarlo para todo el mundo. ¿Por qué no traemos el exoesqueleto? Yo sé que el doctor Diego lo ha querido traer desde hace 2 años, pero estamos buscando cómo realmente. Está difícil. Lo llevamos en pala ya, ¿no? Pero Pues,
Tiene todavía para un poco más de estudio. Perdona, yo quiero contar la anécdota de Impala, Doc, en 3 minutitos. Resulta que fuimos a Barranquilla, en donde tienen ellos la operación, tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo súper robusto, ¿sí? Pero no hay esas embarcaciones tan grandes y nos decían, no, es que el biotipo de las personas que tienen que hacer el trabajo es diferente, ¿no? Entonces, pues eso ya también lo pone a uno a pensar que no solamente es cómo identifico el riesgo, cómo expongo el riesgo, pero también cómo elijo al personal que es apto para ejercer esa función desde su biología también. Entonces nos llamó mucho la atención en su momento eso y de verdad que la tecnología tiene que ir avanzando y el debate que propone la doctora Unice pues está muy al lugar porque definitivamente tenemos que migrar a ese tipo de tecnología. O sea, si la tenemos a la mano, ¿por qué exponer a la gente a algún tipo de riesgo? Y mucho menos en el apocalipsis que nos proponía también la doctora Osana, ¿no? Sí, doctores, ustedes están volando un montón en el futuro, pero a mí me gustaría volver con la doctora Osana aterrizando un poquito lo que tenemos ahora, porque de todas maneras acá tenemos muchísimos colegas que están de cara a enfrentarse a la empresa, y yo preguntarle a la doctora Osana, venga, ¿realmente el papel de las capacitaciones continuas de los trabajadores para manipulación de cargas influye en algo o el hecho de que yo simplemente haga la adaptación de cargas es suficiente y realmente estamos perdiendo la inversión en esas capacitaciones? Doc, ¿qué opinas tú? Fíjate que sí es sumamente importante que el trabajador, tanto el trabajador como el propio empresario, conozcan el riesgo al que están expuestos. Y si le estamos hablando de manipulación manual de cargas, pues es completamente bueno que el trabajador sepa que si no manipula correctamente una carga se puede lesionar, ¿no? Entonces, este tipo de capacitaciones sí hacen que el trabajador se haga consciente de ese riesgo, haga prevención, haga este tipo de que ya lo mencionaban por aquí, las pausas activas, etcétera, y que no se lesione, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, pero también lejos de las capacitaciones, cuando hacemos nosotros la detección o la intervención, ya sea la intervención o la detección de estos riesgos en el piso, pues hacer partícipe al trabajador de las ideas que puede aportar, etcétera, o sea, haciéndolo partícipe de esta evaluación, creo que el trabajador se involucra más y hace que sienta suyo el proceso y que en ese sentido también contribuya a esta evolución de la ergonomía, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta desde mi punto de vista, creo que sí es muy importante y muy trascendental que estemos capacitando al trabajador y que estemos trabajando muy cerca con él. Doctores, hay una pregunta que sale justo sobre la política que tenemos proyectado. Hay algo que se conoce por manera universal, que son el curso de buenas prácticas de manufactura, y habla de cómo crear adecuadamente los alimentos y todo lo demás. Hay una guía que permite a uno referenciarse como buenas prácticas para el manejo de cargas y que podamos referir al empleador y a todas las áreas de HCE para que se referencien de esa guía de buenas prácticas de manejo de cargas. Sí, prácticamente, bueno, ahorita no traigo correctamente la referencia, pero sí hay el procedimiento de manejo manual, manejo seguro de las cargas, ¿no? Entonces, en el cual, cómo debe de tomar la carga, los ángulos, etcétera. Sí hay, por lo menos acá en México, en la normativa, pues bueno, viene muy especificado, pero bueno, debe ser un estándar para todos los países, ¿no? Y Latinoamérica, pues debe ser muy parecido en todos. De acuerdo. Ahí vale la pena ya para ir cerrando un poquito este grosso de referencias que tenemos. Ustedes son referentes internacionales de cada respectiva institución, así como en Colombia tenemos la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. En los referentes internacionales hay bibliografía disponible para que los que están conectados puedan buscar referencias de estos manuales, o son independientes para cada país y no tenemos una transversal. No, por ejemplo, la normativa mexicana pueden tener acceso cualquiera de ustedes, está
en el Diario Oficial de la Federación o en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, stps.gov.mx, o en el Diario Oficial, o simple y sencillamente lo buscan como norma 036 México y les arroja todo el resultado, ¿no? De acuerdo. Doctor Diego, doctora Unice, ¿ese tipo de normativa tendría algún problema de usarse en Colombia o somos libres de empezar a implementarla de forma preventiva? Nosotros tenemos una normativa propia. Sin embargo, no desconocemos las normas internacionales, todo lo que nos acoja la OIT, todo lo que nos acoja en cuanto a lo que se vaya a usar a nivel internacional, porque pues tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista persona y riesgo, pues somos los mismos. De hecho, doy la cuña, desde Europa y América Latina, Italia y América Latina, se estamos implementando pues una unión. Ya estuvimos en un congreso en Italia ahorita en junio y el objetivo precisamente es unir todo ese conocimiento, toda esa experiencia basada en evidencia, para poder determinar y crear normativa internacional, ¿sí? Esa es la cuña grande. Y luego me acabo de acordar de lo que pena la cuña, el video que tenemos que hacer. Doctor Héctor. Bien, entonces nosotros en Colombia que sugerimos partimos de la grandota 2400 de 1979. Imagínate, todavía está vigente, Yo no pero estaba en clases. más a fondo. Sí. Ya mencioné la CAP 37 del 14 y la 0312 del 2019, bueno, tenemos. Pero sí existen manuales que son creados a partir de esta normativa y los conseguimos como manuales en el manejo ergonómico de la carga, en el cual, como decía la doctora Ivonne, nos enseña exactamente cómo agacharse, cómo cogerla, cómo levantarse completo, cómo girar, cuánta carga poder hacerlo, cuánto tiempo sostenerlo, cómo alarlo y cómo usar también las herramientas ergonómicas, porque bien sabemos de que existen, de que nosotros tenemos cierto manejo de carga manual por persona, pero que pues en las industrias tenemos empaques, cajas, lo que sea, que pesa muchísimo más, pero tenemos unos gatos hidráulicos, unas estivas, una serie de cosas que nos facilitan el manejo de esta carga, pero también tenemos que saber usar estas herramientas para no lesionarnos. Entonces, lógicamente sí existe, sí lo tenemos, sí disponemos, y pues cada país lo maneja a su forma. Gracias, Doc. Y la doctora Ivonne tenía la mano levantada. Doc, adelante. Sí. Bueno, aparte de que la capacitación es como un control administrativo, ¿no? Si nos íbamos ahorita a la pirámide que mostraron en la diapositiva, pero también en nuestra norma 036 viene como obligación del patrón el tener que capacitar al trabajador sobre los riesgos, ¿verdad? A los que está sometido, que los conozca y que conozca las técnicas correctas. Y también es obligación del trabajador asistir, tomar esa capacitación y pues respetar las reglas, ¿no? Respetar las buenas prácticas, las medidas de seguridad, etcétera, que se le indiquen. O sea, aparte que es una buena práctica, también es como una cosa legal que se debe de hacer. Gracias. De acuerdo, mío, que sí, que muchas veces hace falta, ¿no? Porque enfrentarse de cara al empleador, al jefe, al patrón y tratar de hacerle entender la importancia de una buena medida de manipulación de cargas y de ergonomía a veces no es tan fácil, especialmente algunos que son más antiguos que vienen con un pensamiento en el que épocas atrás eso ni siquiera se tenía en cuenta, pues a veces es difícil entrar ahí. En ese contexto, esta parte de la normativa yo creo que juega un rol importante. Doctor Diego, comentarios finales sobre todo lo que hemos hablado. Hemos hecho un recuento futurista y lo aterrizamos ahora en lo que tenemos y ya sabemos más o menos qué nos espera con la inteligencia artificial. Sí, mire que quiero rescatar algo que estaba diciendo la doctora Ivonne, y es que pues, siempre, y no solamente para la NOM 036, o sea, para el sistema de gestión de riesgo ergonómico, sino para todos los riesgos debe haber un compromiso genuino de los directivos y de los patrones, ¿no? Ellos son los que dan la línea de entrada a una buena gestión del riesgo, que muchas veces las normas, y eso ocurre mucho desafortunadamente en nuestros países, se cumple por cumplir y tenemos el documento en un estante y ya, ¿cierto? Pero no lo hacemos vivo. Entonces, cuando llega el patrón, el empleador, y dice, mire, o sea, nuestros trabajadores tienen que tener un buen ambiente laboral, tienen que tener unas buenas
condiciones de trabajo, ya marcan una línea en donde estas mediciones, esta identificación, todos los procesos de capacitación empiezan a hacerse vivos y tener un proyecto y más bien un porqué dentro de la compañía. Eso hace que sean mucho más efectivos. Por eso hacíamos la cuña anteriormente con Impala. Impala tiene esa capacidad de, de llevar a la realidad todas estas normas y México, y lo hablábamos desde el comienzo, tiene esta particularidad que las normas las lleva desde eso, desde el interés genuino del empleador hasta la gestión del riesgo, hasta todo lo que conlleva estas las acciones correctivas y la medición de esas acciones correctivas. Entonces yo creo que por ahí, por esa línea puede ir. Nosotros también en Colombia ya hemos hecho algunos avances al respecto, ya hay varias normas también que nos permiten gestionar el riesgo de una manera adecuada. Yo creo que pues hay varios puntos en donde diferentes actores tienen que empezar a interactuar, desde el empleador, desde los trabajadores, desde los gremios como los nuestros, desde la medicina del trabajo, desde los observatorios, desde las sociedades, etcétera, pero también desde la parte gubernamental, ¿sí? Que empiecen a hacer leyes basados en evidencia, en la ciencia, en lo que nosotros estamos tratando de mostrar con investigación, lo que estamos mostrando con la práctica, oyendo al trabajador. En Italia hicieron muchísimo énfasis en eso. O sea, los primeros que nos pueden dar información valiosa de cómo gestionar un riesgo son los mismos trabajadores. Si nosotros oímos a la persona que hace el trabajo todos los días durante 10, 15 años, muy seguramente nos van a retroalimentar de una manera muy positiva y esto lo tenemos que llevar hasta el ente gubernamental, hasta que nos digan, oiga, sí, el peso mínimo de carga por una persona masculina de 30 años debe ser 25 kilogramos, pero todo eso basado en un análisis previo de lo que ocurre realmente sin que tenga tampoco un impacto fuerte en las compañías, porque recuerden que ahí ya viene otra agencia, que son las compañías en donde necesitan producir también, y no se trata de ser tampoco un palo en la rueda, pero sí que se comprometan a tener esas actividades ajustadas por beneficio del trabajador. No sé, doctor César, ¿usted qué opina desde Perú al respecto? Carlos, perdón. Ya me cambié el nombre. Está pensando el doctor César Cano. Doctor, ¿qué hace? Bueno, la verdad, qué increíble poder encontrar un espacio, que podamos conversar con respecto a la parte de que se nos viene a futuro, ¿no? Como la inteligencia artificial, pero también recordar un poquito lo que tenemos, o el esfuerzo que tenemos que hacer el hoy, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, nosotros los médicos del trabajo, el personal de salud ocupacional, el higienista, el enfermero ocupacional, todo el equipo completo, tiene una importante función y una importante misión, que es primero estudiar tanto el puesto de trabajo como también a la persona. Porque por aquí estaba leyendo una pregunta, bueno, una de las que decían que en ocasiones no es el peso el que ocasiona una lesión. Muchas veces, en ocasiones, no es el peso el tema que va a ocasionarte la lesión osteomuscular. Puede ser también, como dice, el hábito de no tener una pausa activa, las costumbres mismas, la postura con la que viene el trabajador. Ese estudio rico de cada uno de nuestros países es muy, muy importante. Yo, antes yo la verdad no sabía que íbamos a conversar así, pero estaba buscando un poco con respecto a antropometrías. Diferencia entre nosotros nada más, Perú, Colombia, México, Argentina. Y la antropometría de nuestro país es realmente sorprendente, diferente. Pocos estudios, muy pocos estudios antropométricos a nivel nacional que se hayan implementado en nuestros países. Lo primero que me di cuenta fue eso. En el caso del Perú, 1,65 m de altura para un hombre, para una mujer 1,52 m, y vamos viendo el tamañito y la carga que va a levantar, ¿no? 40 kilos, máximo según normativa. 25 kilos para hombres, máximo según nuestra normativa. Colombia, 1,71, 1,58, eso fue de un estudio de Londres, 2021. No sé si tienen algo más, si es que hay algo más actualizado, lo que pude encontrar en redes.
México, 1.70, 1.58. México y Colombia van por ahí. Entonces, sorprendentemente, cuando esto lo llevo y lo comparo con respecto a lesiones sociomusculares, también van por ahí. Entonces, ahí tenemos algo rico que debemos ir, creo que como médicos del trabajo, motivando. Estudiar a tu población es muy importante. Estudiar las medidas antropométricas, más aún para el diseño del trabajo, diseñar un trabajo adecuado para la operación que van a realizar, para el país adecuado. Y luego estandarizar las normativas que tenemos internacionales como la OIT, las de ISO, estandarizarlas ¿para qué? Para que sean realmente acordes a Latinoamérica. Latinoamérica no tiene 1,80 m, 1,90 m, 2 metros que puede tener Europa, que puede tener América Latina, que puede cargar más peso por función, lógicamente, de los músculos, huesos, diferencias. La nutrición misma. Hace no hace mucho escuché a la doctora Osana en una capacitación con respecto a la obesidad y cómo estamos creciendo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces es muy diferente la persona de 1,52 m con 1,60 m o 58 de México y que vaya a levantar el mismo carga. Y la lesión que va a tener también va a ser diferente. Muy importante esos estudios para nosotros. Creo que ha sido un lugar la verdad me ha impactado poder conversar con la doctora, o bueno, escucharle un rato, al doctor Diego también, y al doctor Ivo, muy llamativo todo lo que han estado demostrando. Esperemos que tengamos unas reuniones así, muy motivadoras, y ver qué es lo que podemos hacer más adelante. Herramientas nuevas, no sé, la proyección es, creo que con la inteligencia artificial, no tenemos techo ya. Y loca acaba de meterse en otro tema que nos da por otros 3 días de webinar, y es, por ejemplo, ya la constitución, por ejemplo, de las fibras musculares según la raza también, ¿no? Eso también tiene muchísimo que ver con nosotros en Latinoamérica, que somos una mezcla de razas. Eso también va a ser muy diferente a lo que ocurra, por ejemplo, en Noruega, ¿no? O sea, un vikingo realmente tiene una diferencia muscular muy fuerte en comparación a nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, entonces, aquí hay mucha tela que cortar, y en eso también nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial porque puede ajustar esas variables que en últimas son sesgos, ¿no? Que nosotros metimos a todos en una misma bolsa, ¿no? Pero pues vemos, por ejemplo, una mujer de 1,40 tratando de levantar más de 10 kilos y pues ya es complejo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir trabajando. Es un avance grandísimo. Vea cómo las doctoras abrazaban su norma 036 diciendo que fue un avance gigante en México, y lo consideramos así también desde Colombia realmente por lo que hemos estado haciendo. Entonces, de esto se trata, que tengamos puntos de vista de diferentes países, desde diferentes áreas, para que podamos crecer en conjunto. Yo creo que tenemos todo el potencial, algunos con unas fortalezas en unas áreas, otros en otras, pero esto nos ayuda a crecer muy fuerte a nivel región. No sé si queremos dar de pronto paso a unos comentarios de cierre para cada uno de nuestros panelistas. Y pues nada, súper felices y honrados de tenerlos aquí virtualmente. Ojalá en algún momento nos podamos reunir también presencialmente. Muchísimas gracias, doctores. Y respetando nuestro orden de presentación, doctora Osana, ¿nos podría compartir unas palabras de cierre? No, muchísimas gracias a todos ustedes por organizar este tipo de encuentros, de amigos, de profesionistas, donde podemos compartir las experiencias con otras personas que muy probablemente tengan muchísima más experiencia que nosotros, pero al final del día creo que es un aprendizaje de todos para todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Diego, Juan Camilo, por esta invitación, y un gusto verlos a todos, ¿no? Ivonne Morales, al doctor de Casas de Perú, y por ahí vi que escribió la doctora Adriana Ospina de Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, doctora Osana, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora Ivonne, sus palabras de cierre, por favor. Gracias. Bueno, pues primero los felicito por tener
esas reuniones definitivamente muy enriquecedoras, ¿no? Para todos. Oye, también porque estaba viendo que en Colombia entonces fueron más considerados en el peso de carga para mujeres, ¿no? 12.5. Sí. Le fue mejor a la mujer allá en Colombia que acá. Acá todavía podían cargar un poquito más. Entonces, qué bueno, que entre más tengan el límite, pues más fácil controlar el riesgo, ¿no? O menos riesgo tendrán. Pues me da mucho gusto que los países, ¿no? Ya estamos aterrizando con esta normativa, que se esté formalizando, difundiendo. Y bueno, más acuérdense que siempre tenemos que medir el riesgo, ¿no? Antes de entrar en la parte de los controles, hay que evaluar ese nivel de riesgo. Si no tenemos ahorita para algo de inteligencia artificial, pueden ser con los modelos así como un poco más manuales. Y si podemos tener acceso a una inteligencia artificial, pues qué mejor que hagamos uso de este recurso para facilitarnos las cosas, acelerarlas. Cuando empieza a hacer ergonomía, nos detenemos bastante en la parte del análisis. Pero luego cuando ya sabes hacer análisis, dices, no hombre, la evaluación es lo de menos. Ahora, ¿cómo lo corrijo? Y qué padre que dijeron 25 kilos, ¿verdad? Decía la doctora Sana, y aquí los bultos son de 40 y son de 50, y ahora, ¿cómo le hacemos? Entonces, ahora donde nos frenamos un poquito es en la parte de los controles, ahora que parece que no está tan fácil. Entonces, no le tengan miedo a la evaluación, van a ver que eso lo dominan y dicen, no, la evaluada es lo de menos. Ahora, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo disminuyo el riesgo? Entonces, esto no se acaba, ¿verdad? Es como el ciclo de la mejora continua. Y pues siempre va a seguir habiendo cambios, mejoras, y entonces otra vez tenemos que volver a evaluar esos cambios, a ver si fueron efectivos esas mejoras. Entonces, bueno, es parte de lo bonito, ¿no? Que esto no se termina. Pues un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ivonne, y gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Carlos, sus palabras de cierre, pero permítanos ver pues, que le perdimos la cámara. Porque igual tenemos que tomarnos la foto de panelistas también, ¿no? A ver, Entonces, hay todos. a ver, ahora sí me pueden ver, no sé. No, No, Mm, Hola, ¿me escuchan? ¿sí te escuchamos? No, Hola, ¿ahora sí? ¿Mejor? A ver, no. bueno, hemos tenido un pequeño problema ahí. está bien. Regálanos tus palabras de cierre, doctor. Bueno, la verdad, muy agradecido por la participación, en verdad, y la invitación que hemos tenido desde Perú. La parte de la ergonomía es muy importante. En los cambios, como estaba diciendo, hay pilares muy importantes que tenemos que empezar a forjar en Perú. Tenemos que, primero la normativa, nuestra normativa ya amerita una actualización. Países hermanos, México, Colombia, Chile, Argentina, que hemos escuchado, hemos estado caminando por ahí, viendo sus normativas, cómo están siendo actualizadas, y aprovechamos justamente ello para poder nosotros también adelantarnos un poquito y estar ahí a la par de ustedes. Y lo más importante es que estos cambios son para el trabajador. Y esto, tener este rico cambio para la normativa, netamente el empleador se viene también beneficiado. Entonces es algo mutuo, no de separado. Y creo que por ahí van los cambios quizás de control de ingeniería que estamos muy débiles, que estaba escuchando hace un momento, porque si es que no le demostramos al empleador que con ello, con ergonomía en el trabajo, va a aumentar su productividad realmente, y le mostramos con data real de la empresa lo que está pasando, como le estaba diciendo, ¿no? Miren, 20% en menos de 2 meses de trabajo con IA, inmediatamente te dan el presupuesto porque dicen, oye, sí funciona. Y disminuyen estos descansos médicos, aumenta la productividad de la empresa y tienen un win-to-win. Es lo creo que por ahí hay que ir enfocándolo poco a poco. Tenemos que romper esa barrera a veces que tenemos nosotros con el empleador, o el patrón que le llaman en México. Entonces, la verdad, muy agradecido. Esperemos de que tengamos un poquito más de espacio para conversar. Nos falta estudiar mucho, mucho más, y no olvidar
Importante, estudiar la población. Tu población trabajadora, tienes que saber con quién estás trabajando. ¿Quiénes son tu población para poder hacer cambios justificados justamente ergonómicos? De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora Unice, últimas palabras de cierre. Gracias, doctor. Bueno, yo de esa reunión, bueno, primero que todo, pues agradezco a mi laboral por permitirnos crear estos espacios, y a la doctora, o sea, al doctor Ivonne, el doctor Carlos, Juan Camilo, Diego, por estar aquí aportando tanto al conocimiento. He aprendido mucho en este momento, en esta reunión. Tenemos como muchas tareas porque pues bien hemos trazado las normativas que nos rigen y tal cual venimos trabajando en cuanto a prevención. Nosotros acá podemos decir, tenemos inspecciones de puesto de trabajo que analiza solamente el puesto de trabajo, lo que debemos tener, y luego tenemos análisis de puesto de trabajo, que es cómo el trabajador se desempeña o se mueve dentro del área. Tenemos todo eso de conocimiento, pero ¿por qué a partir de estos jueves nos saco unos porqués? El aprovechar precisamente todo lo que nos da o nos aporta la tecnología, desde la automatización, desde el uso de herramientas, y es que vamos a tener más oportunidad de hacer esos análisis con los videos estructurados que tenemos con las aplicaciones, el uso de pronto de exoesqueletos, el estudio que podemos tener más avanzado en cuanto a la gestión del riesgo, ya que pues veo que desde el punto de vista de nuestras Américas, de Latinoamérica y Centroamérica, se está trabajando también en cuanto a la gestión del riesgo. Lo que nos hace falta, es lo que nos dice el doctor Diego, es que se haga desde las instituciones, desde aquellos empleadores, incluso desde las personas que rigen nuestras normas, es que sea de una manera genuina, porque pues el papel está muy bien descrito, pero por favor hay que adoptarlo y no solamente mostrar un documento en una auditoría que llegue. Entonces, nada, les doy muchas gracias a todos por la participación, por haberme recuestionado mucho más en el conocimiento y que pues haber creado como unas incógnitas para llenar esos mismos vacíos y ver qué se nos ocurre, qué vamos a hacer. Les recuerdo, doctor Juan y el doctor Diego, que tenemos por allá escondido uno pendiente en cuanto a esto muscular precisamente y en cuanto precisamente a lesión de columna, movimiento repetitivo en servicios generales. Entonces, ya con las bajas variables que he aprendido acá que debemos usar, y es que se juntan un montón de cosas y entre ellas de que ya pues la mujer bajita no es lo mismo que la mujer alta de acuerdo a talla y peso, incluso índice de masa corporal, y añado también la edad porque nosotros hablamos jóvenes y luego hablamos mayores de 60 años, pero en algo que en las revisiones que hemos hecho de literatura también encontramos que a partir de los 30 perdemos capacidades, incluso se va perdiendo músculo. Entonces, toda esta serie de variables hay que implementarlas para no hacer daño a nuestros trabajadores y ser óptimos en la vida de cada uno de ellos. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos de verdad por la participación y por permitirme estar acá. Muchas gracias, doctora. Finalmente, doctor Diego, como cabeza anfitriona, unas palabras de cierre. No, pues, bueno, ahorita otro tema importante, y lo vimos en Tenastac, hicieron un trabajo muy bueno de investigación en donde medían masa muscular en enfermeras que estaban en turno nocturno. ¿Mm? Y encontraron una correlación directa entre la exposición a este riesgo de trabajar en la noche con la pérdida de capacidad muscular. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de identificar el riesgo. No es solamente ver al trabajador como el ser humano que está ahí expuesto solo a cargar, sino también qué otras variables tienen que ver con el problema o no de hacer levantamiento de cargas, por ejemplo. Entonces, el movimiento repetitivo, bueno, etcétera. Entonces, quería sumarle esto de FENASTAC que nos llamó muchísimo la atención. Y nada, pues siempre estar entre amigos es supremamente cómodo también, hace que la información fluya. Queremos agradecerle de verdad a todos porque pues son 2 horas del tiempo, sabemos que son personas sumamente importantes, sumamente ocupadas, entonces que nos regalen un tiempo para compartir, pues es súper ganador. Los estaremos, seguramente estaremos hablando en 2 meses
en otro webinar de otro tema pues, de nuestra profesión y esperamos que nos acompañen. Entonces, muchísimas gracias de verdad, doctoras, y Medilaboral es su casa aquí en Colombia, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias a todos. Y yo creo que cierre de conclusión ahí que aplica para todos. Necesitamos más investigación y Así estamos es. abiertos a seguir investigando porque yo creo que a partir de eso vamos a seguir generando mayores oportunidades para los pacientes. Reiteramos nuestro agradecimiento para todos y finalmente para nuestro gran cierre, anuncio parroquial, por favor los que no han llenado la encuesta de asistencia, los invitamos a que la llenen para poderles tener un sondeo de la información que se ha registrado y compartirles a su correo información importante. Para todos los demás que quieran acompañarnos a nuestra foto de cierre de webinar, bienvenidos a encender sus cámaras. Gracias a todos nuestros panelistas. 3 segundos de tomarnos una foto para conmemorar este momento y les deseamos una excelente noche. Como era que decía la película de Madagascar, bonitos y gorditos. Bueno, muchísimas gracias a todos. 1, 2, 3. Gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias. Muy buena. Feliz noche.